Naciones en Trujillo, a propósito pues del Bicentenario, a ver si retomamos el ritmo del Bicentenario porque es importante, es fundamental. Bueno, se ha subrayado, ¿no?, el papel precisamente pues de Torre Tagle, el origen en realidad de esta independencia que todavía nos cuesta leer, ¿no?, interpretar y por supuesto lo más importante que nos lleve de alguna manera a un país mejor. En eso estamos. Y vamos a conversar con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, a quien le agradecemos la presencia además en los estudios. ¿Cómo está usted, ministro? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Enrique, un gusto siempre. ¿Cómo estuvo lo de Trujillo? Lo hemos visto ahora. Allá. Sí, muy bien. Creo que, como decías, hay una sensación, ahí creo que todos coincidimos con el gobernador, con el alcalde, dentro del marco de la conmemoración, de que hay que reflexionar y que hay que aprovechar estos momentos que son de orgullo, orgullo por la identidad, orgullo por los peruanos que contribuyeron a la independencia hace 200 años, como Torre Tagle, efectivamente, pero también como José Faustino Sánchez Carrión, por hablar de los liberteños, simplemente, de los trujillanos. Recuperar esa confianza y esa esperanza, que creo que es la misma como hacíamos los paralelos, ¿no? Hace 200 años el país estaba también en medio de una crisis económica, una crisis política, sanitaria también, porque habían enfermedades, la Escuadra Libertadora no la tuvo fácil al principio. Y el 29 de diciembre en Trujillo, por decisión del Cabildo, es decir, por decisión del pueblo, deciden proclamar la independencia. Y eso marca en buena medida la independencia finalmente del Perú. Como dicen en Trujillo, con mucho orgullo y con total certeza además, no se puede explicar el 28 de julio de 1821 sin el 29 de diciembre, ¿no? Y creo que es importante también porque he estado efectivamente ahora en La Libertad, pero he estado en Lambayeque, creo que estar en Piura. La conmemoración de las efemérides regionales es importante porque pone el foco ya no en San Martín, en Bolívar, sino en los héroes locales. Descentraliza completamente la independencia y eso tiene un significado muy grande en realidad, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia que podemos hacer ahora con relación, digamos, trabajando más con las regiones, con relación a lo que pasó en el Centenario, que fue una celebración muy de Lima. Claro. En el Centenario se hizo muchas cosas académicas además, pero creo que ahora podemos hacer poner el énfasis en esto, que es una discusión académica en realidad, de si fue una independencia concedida o concebida, ¿no? Pero creo que lo importante en cualquier caso es recuperar las figuras de los hombres y mujeres, y que además no solamente fueron los hombres y mujeres pues de la élite, como pudo ser Torre Tagle, ¿no?, sino los que contribuyeron en el día a día. O sea, un proceso de independencia que dura 4 o 5 años no se explica si es que no hay gente detrás, que eran los hombres de a pie, afroperuanos, indígenas, mujeres, que bordaban las banderas, los uniformes, daban de comer. Y es una tendencia de, no es una reescritura de la historia, pero es una reexaminación de la historia, que lo estamos viendo en todas las formas narrativas ahora mismo, desde, en fin, lo que vemos pues el consumo, ¿no?, de medios occidentales y qué sé yo, todo precisamente se está dando, ¿no?, desde esas otras miradas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues solamente para recuperar además una gran producción que aquí de TV Perú, El Último Bastión, ponía mucho énfasis, ya no solo en el personaje, más bien los personajes secundarios eran los grandes personajes, digamos, y los personajes principales eran el ciudadano que día a día, pues, con lo poquito que tenía o con lo mucho que tenía, ponía sus recursos, su mano de obra, sus manos y finalmente, en muchos casos, su sangre, en beneficio de unos ideales. Creo que eso es lo que hay que recuperar, eso lo decía, lo conversábamos ahora también. Torre Tagle, por ejemplo, muere cuando declara independencia tenía 41 años, 42 años. Era un hombre joven, para la época quizás no tanto, pero los que contribuyeron en ese momento a esta causa de la independencia eran casi todos gente joven que venía con ideas o ideales liberales distintos. Y es un poco también quizás lo que ha pasado en el país en este momento, ¿no? Los jóvenes son los que están marcando la generación del Bicentenario, son los que quieren cambiar las cosas, y yo creo que hay que aprovechar esa esperanza que nos dan los jóvenes para salir adelante y darle el empuje al Bicentenario que nos tiene que remover, yo creo, ¿no? Es un buen momento, efectivamente. Ahora, en términos logísticos, la Comisión Bicentenario ha pasado a Cultura. A Cultura, estaba en PCM y pasó a Cultura. Sí. Hay, entiendo yo, ahorita muchas cosas pasan debajo del radar, pero hay quienes no quedaron muy contentos con esto. ¿Qué representa el pase a Cultura y cómo garantiza usted que el tema no va a quedar desatendido? Sí, no, en absoluto, todo lo contrario. A ver, el proyecto Bicentenario nació en Cultura hace como 2 años,
Luego pasó a la presidencia del Consejo de Ministros y en el mes de octubre se tomó la decisión de que vuelva a Cultura. Uno, porque claro, en medio de la pandemia creo que había que, o sea, se consideró que teníamos que reforzar algunos mensajes vinculados al sector cultura y a la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene ya de por sí una carga especial por el tema de lucha contra la pandemia, reactivación económica, consideró oportuno reenfocar el Bicentenario con, digamos, como se inició, que fue promoviendo algo que creo que también es fundamental si pensamos en este país que queremos construir, que es el eje del Bicentenario finalmente es construir la identidad nacional, el orgullo nacional, un orgullo basado en la identidad, en la identidad, pero también en la diversidad cultural. Y creo que ese es el enfoque que le tenemos que dar en cultura. Creo que ahora lo que hemos hecho es, incluso ayer se aprobó un proyecto de ley, una ley en el Congreso para, digamos, cerrar ese tema presupuestal que es el pase final de la PCM a cultura, lo que va a asegurar que el próximo año podamos desarrollar todas las actividades que estaban previstas. No es solamente una conmemoración de un día, sino, digamos, probablemente el eje central termine siendo cultura también porque va a ser probablemente la inauguración del Museo Nacional, del MUNA. Hoy día salió el decreto de creación del MUNA, pero tenemos una agenda que va desde la cátedra del Bicentenario, que hay una que se está realizando ahora mismo, que son eventos académicos, a cabildos que buscan justamente convocar a la juventud, a la generación del Bicentenario en temas de discusión cotidiana. Las exposiciones que estaban previstas, que son una gran exposición aquí en Lima, una sobre el Bicentenario, otra de Amazonía que va a estar en el Museo de Arte Contemporáneo, y recuperar toda la agenda. Lo cierto es que también el hecho de tener al Bicentenario en el sector cultura lo que nos permite es, creo, darle esa mirada de interculturalidad, de enfoque en lo diverso, en la fortaleza que tenemos, que era lo que decíamos hoy día conversando con el gobernador, también con el alcalde. Si finalmente encontramos algo que nos hace distintos para nosotros que vamos a conmemorar el Bicentenario, es que somos un país milenario que va a conmemorar este Bicentenario centrado en la cultura. Si enfocamos la cultura como eje para el desarrollo, en un momento en el que estamos pensando en tantas crisis juntas, creo que vamos a reenfocarnos mejor, ¿no? Centrado en la cultura precisamente, no... teatros, artes escénicas ya pueden reiniciar actividades, hay protocolos no muy marcados, pero en realidad yo escribí un textito hace un tiempo, hace unas semanas, que se llamaba Hambre, ¿no? O sea, hambre de cultura. ¿Qué falta nos ha hecho desde el teatro, la música en vivo, las manifestaciones artísticas, por supuesto el tema de galerías ya hemos podido ver, ¿no? Ya un poco antes, pero a ver, ¿qué significa esto? ¿De qué alcance estamos hablando? Sí, bueno, en primer lugar creo que hay algo que es importante, que es reconocer y creo que agradecer a todos los trabajadores de la cultura que han demostrado y han resistido durante este año por muchos meses. En muchos casos... Uno de los sectores más golpeados, definitivamente, sin duda, dentro de todo lo que ha sido golpeado. Por supuesto, recién los protocolos efectivamente han sido aprobados recién y hemos estado trabajando, digamos, para que se aprueben en la fase 4, ya estamos en la fase 4 de la reactivación económica. Efectivamente, los protocolos van con 40% en salas, espacios cerrados, 60% en espacios públicos abiertos, que es la idea nuestra, por lo menos ahora en la zona costera, especialmente en Lima, aprovechar los espacios públicos abiertos ahora que tenemos buen clima y que no es época de lluvias, como en la sierra, digamos. Pero creo que tenemos que hacer un reconocimiento, y eso es algo que creo que se lo debo a Susana Vaca, con quien el otro día tuve una conversación muy bonita, justamente hablando de eso, de la necesidad de reconocer el trabajo que han tenido los artistas, los actores, pero también los músicos, como ella misma, que en muchos casos desde su casa el disco a capela, por han supuesto, convertido su casa en un estudio, su casa en un espacio para hacer teatro, su casa en un espacio de lectura. Hemos recuperado, digamos, las bibliotecas familiares, personales, y creo que hay que reconocer el trabajo que han puesto todos para mantener viva nuestra cultura. Creo que en muchos casos eso es lo que nos ha mantenido también con esperanza para el futuro. Hay un tema de mercado que sin duda va a tener que ir adaptándose a esta realidad, que es un mercado que está muy golpeado también, evidentemente, pero quería preguntarle por el tema del sector público. O sea, digamos, vamos a tener manifestaciones culturales, conciertos, teatro, patrocinado de alguna manera por el sector público para
animarnos un poquito a entrar. O sea, de hecho otra creo que vez en la nosotros somos los llamados a hacer los primeros, bueno, en primer lugar las primeras pruebas, digamos. De hecho, Claro. estamos en el Gran Teatro Nacional, ya conversamos para ver si en enero hacemos una suerte de marcha blanca, utilizando el espacio de la explanada del Gran que es muy Teatro, importante, y luego ya poco a poco, a partir de febrero, quizás el espacio ya cerrado del teatro. Este año, como sabes, además hemos entregado por el decreto de urgencia 058 apoyos económicos. Esto de alguna manera sabemos que nunca será suficiente, pero ha paliado a algunos colectivos. Han sido más de 10.000 los trabajadores de la cultura beneficiados con estos apoyos. Si seguimos con los estímulos económicos, es decir, muchos proyectos se vieron beneficiados con estos estímulos que año a año entregan en estos últimos presupuestos 24 millones de soles también a distintos colectivos con propuestas que van desde las artes escénicas, el cine, hasta el libro y el editorial. Entonces, creo que, y eso va a seguir sin ninguna duda, está en el presupuesto de este 2021 con la nueva ley del libro, tenemos un fondo libro con 16 millones de soles adicionales. Creo que hay una apuesta desde hace algunos años que se viene trabajando en el sector cultura por un sector público más activo también en lo que ahora llamamos reactivación, en la activación de los espacios públicos y en los espacios que tenemos desde el Estado. Para eso están los estímulos, para eso fueron estos apoyos, pero creo que por nuestra parte tenemos que poner énfasis en eso por un lado, pero también en el ámbito de la fiscalización, porque sobre todo en estos meses de pandemia, lo que tenemos que tener es ir de la mano, y eso lo converso siempre con las autoridades regionales y locales sobre todo, tenemos que encontrar espacios seguros, espacios abiertos, estadios donde puedan venir los conciertos, donde podamos poco a poco reencontrarnos con la cultura viva. Pero al mismo tiempo espacios en los cuales también podamos tener una fiscalización, porque lo que no queremos es poner en riesgo la salud de la población, que finalmente es lo primero y lo más importante. Y los actores, los artistas lo entienden perfectamente. Sabemos, hoy día leí un informe, por ejemplo, probablemente no vuelvan todavía los grandes conciertos internacionales, porque es muy difícil, es muy costoso. Pero yo creo es una oportunidad para revalorizar al artista peruano, además. Exactamente, creo que esa es la oportunidad, exactamente eso es lo que decían. Tendremos que recurrir, y eso es lo que estamos haciendo nosotros con conciertos en el Gran Teatro, con Teatro en Grande aquí en TV Perú, con nuevos programas, bueno, eso ya va para la propaganda de TV Perú, pero con muchas nuevas propuestas que van también por lo digital. El Gran Teatro Nacional en vivo, los elencos nacionales, tienen, digamos, lo virtual le ha ganado también, y tenemos que mantener eso con lo presencial, que es fundamental para quienes trabajamos en la cultura, porque el público finalmente es el que demanda y el que hace sentir la cultura, ¿no? Y efectivamente el que nutre al artista. Vamos a una pausa. Pero vamos a terminar los próximos minutitos hablando de un tema que a usted le interesa y nos interesa acá mucho también en el canal, que es el tema precisamente de las lenguas originarias de las comunidades nativas, que también, por supuesto, han sido sumamente golpeados en este periodo. Regresamos. Ministro Alejandro Neira, entiendo yo son más de 800.000 miembros de comunidades nativas que han recibido alimentos incluso durante la emergencia sanitaria, y me imagino que es su sector también el que lo canaliza. Pero hablando de cultura, hablando de todo lo que estábamos conversando precisamente, ¿cómo se va a trabajar en estos meses que ojalá pues sean también de recuperación con las comunidades nativas y por supuesto todo lo que tiene que ver con las lenguas originarias, ¿no? Sí, en una circunstancia tan compleja? A ver, son dos aspectos y que creo que tienen que ver también con algo que queremos trabajar para el Bicentenario y que hemos trabajado ayer en el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas. Ayer tuvimos una reunión con los líderes, que son las 7 organizaciones más importantes de pueblos indígenas, con nosotros, y acordamos, digamos, tratar de correr con los tiempos para cumplir un compromiso que tenemos del sector, que creo que es fundamental, que es aprobar la Política Nacional de Pueblos Indígenas y la adecuación de la Política Nacional de Lenguas Indígenas Originarias antes del Bicentenario, antes del 28 de julio, por ponernos una fecha clave, digamos. Y en eso hemos acordado ayer, y darle un mayor nivel o un mayor peso a este grupo de trabajo de pueblos indígenas a un nivel de una comisión que seguramente en determinado momento nos reuniremos con el presidente, que tiene mucho interés en ese tema, y la premier en Bermúdez también. Este año, digamos, uno de los sectores también afectados por la pandemia han sido nuestras comunidades. Para ello, efectivamente, se trabajó con el Ministerio de Salud para ver de qué manera podíamos llegar a las comunidades, incluso las más alejadas, tratando de fortalecer de alguna manera el primer nivel de atención de salud.
y otorgando por otro lado alimentación a través de Jaliwarma. La coordinación venía un poco por el lado de cultura porque teníamos que identificar a las comunidades y sobre todo asegurar que haya un diálogo intercultural que nos permita, por un lado, tener la seguridad de que, por ejemplo, la comida iba a ser recibida, que la comunidad iba a abrirse en determinado momento. Muchos de ellos lo que hicieron es hacer una suerte de cerco para no contagiarse. Y hubo lamentablemente casos en los cuales hubo contagio justamente porque por el intento de algunas autoridades de llevar ayuda, llevaron también la pandemia. Entonces era muy importante para nosotros asegurar eso. Creo que sobre todo en el trabajo que hemos hecho en el segundo semestre lo hemos logrado. Se han atendido a más de 20.000 casos, nuestros facilitadores. Tuvimos un presupuesto, junto con el presupuesto que recibió el Ministerio de Salud para tema de interculturalidad o de salud intercultural. Otro presupuesto fue para nosotros para asegurar justamente ese tema con facilitadores en toda la región, especialmente en la región amazónica, donde por la extensión del territorio era más complejo hacerlo. Y hay un tema que efectivamente es complementario a ese y que hemos tenido la posibilidad de lanzarlo ya ahora en diciembre. Se creó el sistema de interpretación y traducción en lenguas indígenas originarias. ¿Qué pasa? Para ponerlo en sencillo, si tú hablas una lengua originaria como aguajún o shipibo conío y vas a un centro de salud, incluso en tu región, probablemente la persona que te atiende, que es alguien que llega de Lima o de otra región del país, no te entiende. Y para eso, en esos casos, nosotros tuvimos facilitadores, pero hemos creado ahora este sistema que lo que permite es tener una central telefónica, por ponerlo en sencillo. Espero no equivocarme con el número, pero es el 618-9383, en el cual cualquier servidor público, ahora estamos trabajando sobre todo con el sector salud y con MIDIS, que tiene Jaliwarma y los programas sociales, para que cualquier servidor público que tiene que atender a alguien en una lengua que no conoce pueda llamar a esta central e identificar qué lengua habla la persona que está solicitando un servicio y puedan tener una interpretación simultánea. Eso que muchos pensaban o pensaríamos que en el siglo XXI es normal, no lo era. Y ahora lo hemos lanzado y estamos trabajando con 6 lenguas, aguajún, aymara, shipibo conío, ticuna, 3 variedades de quechua, así que creo que es un paso adelante fundamental en asegurar esto, que creo que, de nuevo, no podemos llegar al bicentenario siendo un país en el cual no tengamos todos no solamente la misma igualdad de oportunidades, sino en que además nos sintamos discriminados por no hablar una lengua distinta al español. No podemos llegar al bicentenario si no hay igualdad entre todos los peruanos, entre un amazónico y un norteño, entre un limeño y un andino. Creo que eso es básico si queremos llegar como un país más justo y solidario al bicentenario. Derechos civiles estamos hablando, ¿no? Efectivamente, y una línea de salida en la cual todos seamos iguales y además retroalimentarnos con la riqueza que esto conlleva. Es que además esa es la fortaleza de la cultura. De nuestra diversidad cultural. Si identificamos que nuestra diversidad es nuestra fortaleza, creo que habremos avanzado un poco. Eso nos encontrará más unidos seguramente para el bicentenario. Nos quedan muchos temas en el tintero, pero se nos ha terminado. Vendremos el próximo año. La OEA precisamente ha premiado al Ministerio de Cultura por el trabajo en favor de los pueblos indígenas. Y bueno, y aquí en TV Perú ustedes tienen ya varios programas infantiles, incluso en lenguas originarias, y se viene un concurso, yo no voy a hacer el spoiler, pero se viene además un importante concurso justamente para continuar el aprendizaje de lenguas originarias. Ese Cherry vale. Gracias. Gracias Alejandro Neira por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este Cara a Cara. Nos vemos mañana en estas vísperas pues de Año Nuevo. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico. Adiós.